Gracias, Señor, por la palabra que tú nos diste, Señor. Te oramos, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que sepamos cuál es tu voluntad, que entendamos cuál es nuestra posición ante ti, Señor, y que por medio de ese conocimiento tuyo, por medio de tu palabra, tu Santo Espíritu nos siga transformando, Señor, para que seamos más agradables a tus ojos, para que cada día seamos más parecidos a la imagen de tu Hijo. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de el hombre y el pecado. Pues un tema que todos lo conocemos, muy común, el pecado del hombre, así es. Pero este es un tema que vamos a emplear de pronto 2 o 3 domingos en analizarlo un poco y repasarlo, porque todos nosotros me imagino que sabemos todo esto aquí alrededor del pecado y todo esto de que todos somos pecadores y demás, que necesitamos salvación. ¿Salvación de qué? Del pecado. Ok. Y Dios nos salva por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Cristo. Él nos salva. ¿Nos salva de qué? Del pecado. O sea que ya no pecamos más. No, ahí seguimos pecando. Entonces no nos salvó. ¿Cómo entendemos eso? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene el pecado? ¿Cómo lo entendemos nosotros? ¿En realidad sabemos lo que es el pecado? ¿Sabemos bien? ¿Lo tenemos bien dimensionado? Lo dañino, lo pecaminoso que es el pecado, ¿sabemos claramente eso? ¿Sabemos cuánto odia Dios el pecado? ¿Lo tenemos claro? ¿Cuál es el destino de los pecadores? O sea, de toda la raza humana. Entonces vamos a tocar varios de esos temas. Hoy vamos a hacer prácticamente como una especie de introducción a todo ese tema, ¿sí? A todo ese tema del pecado. Entonces, para efecto, pues vamos a basarnos en el libro de Romanos, en el capítulo 3. ¿Sí? Pero para hacer una introducción un poquito de lo del libro de Romanos, lo cual no, lógicamente no vamos a ver todos Romanos por ahora, sino solo este segmento, este pasaje de Romanos capítulo 3, porque eso es muy extenso. Pablo escribió la epístola a los romanos, y la epístola a los romanos es considerada como la epístola donde está concentrada la doctrina cristiana, digámoslo así. Allí es donde está la explicación de el por qué, para qué, el cómo y las implicaciones de toda la obra de Cristo Jesús. Está allí en Romanos la explicación precisamente de eso, que es el pecado, la humanidad, cómo está la humanidad respecto del pecado, qué dice Dios respecto del pecado, qué es la salvación, qué es la justificación, qué es la santificación, qué es todo eso, qué pasa con los judíos, qué pasa con los gentiles. Todo eso está analizado, y en los primeros, digamos, 11 capítulos de Romanos. A eso se dedica Pablo. Por ejemplo, en los 3 primeros capítulos se dedica a hablar del pecado y de lo terrible que es el pecado y de lo que Dios piensa al respecto, ¿sí? Después, ya en el capítulo 3, a partir del versículo 21,
ya empieza es a hablar de la solución que Dios le da a toda esa situación de la humanidad. Y después, más adelante, nos habla ya en el capítulo 12, digamos, nos da las pautas prácticas para que nosotros empecemos a vivir una vida cristiana. Está el sustento bíblico, la doctrina, y luego la parte práctica, que es la vida cristiana. Y dentro de ese concepto, dentro de esa teoría, digámoslo así, de la doctrina cristiana, entonces Pablo presenta primero, en los primeros 3 capítulos, presenta todo lo malo, todo cómo es el hombre, cómo es de pecaminoso, cómo es de terrible, las consecuencias del pecado. Todo esto lo dibuja en los primeros 3 capítulos para después presentar la salvación. Si alguien presenta la salvación sin presentar ese cuadro negro de lo que es la vida del ser humano, pues la salvación puede que no tenga mucho sentido. Pero cuando se presenta primero todo lo malo y ese cuadro terrible y se le da una solución, ¡wow! Entonces se entiende más, y así es como Pablo lo presenta. Nos vamos a concentrar en el versículo 3:23, ¿sí? El 3:23, pero para poder entender un poco mejor el versículo 3:23, vamos a leer desde el versículo 9 del capítulo 3, que dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Se refiere Pablo a que ya está demostrado que judíos y gentiles, todos son lo mismo, todos son pecadores, todos hemos caído. Ha hablado eso antes. Y entonces pregunta, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Todos, toda la raza humana están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno en toda la tierra. Pensemos, pongámosle sentido a lo que estamos leyendo. No hay justo ni aun uno en toda la tierra. Alguno de pronto aquí dirá, bueno, era que no me conocía a Pablo, para que me hubiera tenido como justo, pero no creo. No hay justo ni aun uno, dice Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No, pero yo busco a Dios. Yo quise buscar a Dios y ¿cómo no? Yo busqué a Dios. No hay hombre, por su maldad que trae al nacer, no hay quien busque a Dios. Eso lo dice Dios, que es el creador de todo lo que existe. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, pero yo me porto muy bien y hago buenas obras. ¿Cómo así que ni uno? Ni uno. Ya lo vamos a ver. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. No está hablando de algunas personas de esa época, está hablando de nosotros. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Voy a hacer un paréntesis ahí. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué puso Dios la ley? Para que conozcamos qué es pecado y qué no.
para que entendamos qué es lo que Dios quiere en la sociedad para que nosotros lo practiquemos. Para eso es la ley de Dios. La ley de Dios no es solo una lista de cosas que dijo, que se imaginó Dios y dijo, no, a mí no me gusta eso, pongamos eso ahí, no matarás. ¿Qué otra cosa ponemos? No robar. Ok, no es una lista que a él se le hubiera ocurrido, no. Es lo que él nos recomienda a nosotros hacer para tener una vida en este mundo, una vida, digámoslo así, llevable, una vida medio normal en medio de toda la maldad de la humanidad, una vida medio normal para que podamos desarrollar los planes de Dios. Está en todo, esa es la ley. Entonces es como si fuera un niño. A un niño al comienzo se le dice, no, mijito, eso no se hace, eso está bien, eso no. Ok, se le dice qué es lo que no debe hacer, ¿sí? Qué es lo que no debe hacer, y entonces esa es la ley. Esa es la ley que uno le está aclarando a los niños y ellos aprenden. Esto no, esto sí, esto no, esto no. ¿Sí? A mi papá le gusta así o no. Aparte de que los niños de por sí vienen pecadores. Los niños son pecadores, y si no, mírenlo ustedes en cualquier bebé, en cualquier niño de 1 año, de 2 años, lo que sea, a ver si no son pecadores y siempre tratan de llevar la contraria. Entonces, esa es la ley. Por medio de la ley es el conocimiento de pecado. ¿Sí? Ya sabe uno que para Dios, el que hace eso, está pecando. Ya sabe uno eso, porque es lo que Dios ha dicho que está malo, que está mal. Es la justicia de Dios, Él es justicia. Entonces, si Él dice que algo está mal, es porque está mal. Y si uno lo hace, entonces, pues peca. Pero la ley está ahí para que nosotros sepamos que eso es pecado precisamente. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces eso es una transición ahí supremamente importante. Está hablando del pecado y de toda la maldad de la humanidad, ¿sí? Y llega a esa palabrita famosa que es pero. Todo esto está negro, pero viene la luz. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia. Todos los hombres han sido incapaces de vivir de acuerdo a lo ordenado por Dios. Todos. Versículo 23. Por cuanto, venimos diciendo, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Es para toda la humanidad? No, para todos los que creen en Él. ¿Sí? Es lo que dice acá, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú pecaste y estás destituido de la gloria de Dios. Así éramos. Ahora ya no, porque nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Pero nosotros éramos eso. Por cuanto todos pecaron, no solo los judíos, no solo estos gentiles, no solo los de esta tribu. No. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, para que Dios pueda manifestar su justicia en él, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús.
muy importante mirar cómo dice ahí, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica. Aquí no dice, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que decidió hacer esto o al que decidió hacer lo otro. No, Él es el que justifica, Él es el que pone la fe en la persona. Entonces, Pablo, pues, con todo esto que dice, y enmarcado dentro de lo que les comentaba al comienzo, de lo que viene hablando en los capítulos 1, 2 y 3, y metido dentro de todo lo que viene después del capítulo 3 hasta el 16, pues hombre, eso tiene mucha doctrina aquí metida, ¿sí? Mucha doctrina. El libro de Romanos, hay personas, hay predicadores que se la pasan toda la vida predicando, cada 8 días sobre Romanos. Eso se le puede extraer y nunca se podrá decir de que es suficiente, de que hay suficiente ilustración acerca de Romanos y ya se le ha extraído todo lo que da. No, siempre dará más y más y más. Eso es Romanos. En esta epístola, ahí es donde encontramos la explicación clara de la obra de Cristo y lo que es el Evangelio de Cristo. Y la respuesta a muchas preguntas que a muchos cristianos, y lógicamente a no cristianos, se pueden presentar, ¿sí? ¿Por qué vino Cristo? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué murió en una cruz? ¿Qué pasa si no hubiera muerto? ¿Qué pasa si no hubiera resucitado? ¿Qué pasa si esto, si esto? Ahí en Romanos está la respuesta a todos esos interrogatorios, a todas esas preguntas. Y a raíz de eso, pues también hay se puede llegar a tener diferentes interpretaciones y por eso hay unos grupos que creen más en esto, otros en lo otro y se presentan ciertas diferencias de interpretación entre ciertas iglesias, pero no son algunas sí, otras no sean interpretaciones serias que digan, no, es que el que cree esto no es cristiano. Sí, hay cosas de esas aquí. Pero hay otras diferencias que, bueno, eso no es fundamental, eso no está negando a Cristo, no está negando la obra de Cristo, entonces son diferencias que se pueden manejar. Hay que conservar y respetar la posición del otro. Bueno. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el versículo 3:23, tal como dijimos, y vamos a concentrar solo en el tema del pecado. Versículo 3:23, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese es Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecar? Pues bueno, las definiciones que se dan y el significado de la palabra pecar en los idiomas originales, lo que traduce es no dar en el blanco. Aquí está la ley de Dios, como si fuera un tiro al blanco, y yo trato de apuntar bien y para darle al blanco, y yo lanzo mi flecha, pero no, la flecha no alcanza ni siquiera a llegar allá, llega aquí nomás, ni mucho menos allá al círculo ese. Es no alcanzar el blanco, es no acertar el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado, ¿sí? No alcanzar la ley de Dios. ¿Sí? Es no hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Eso es pecado. Cualquier cosa que se aparte del modelo de Dios es pecado. Dios en toda su palabra
Él se revela y nos muestra cómo Él quiere que nosotros vivamos, cómo quiere que Él que sea el mundo. Y entonces hay unas estructuras de muchas cosas que están definidas aquí. Define cómo debe ser el matrimonio, define cómo debe ser una familia, decide cómo deben ser las relaciones de esclavos con sus patrones, describe cómo debe ser la relación de uno con las autoridades, qué debe uno hacer con las autoridades, las debe obedecer, no las debe obedecer. Él nos revela todo eso, y eso es un modelo. Todo lo que se diferencie de ese modelo es pecado. Por poner un ejemplo, ustedes han escuchado, todo esto que hay hoy en día de el movimiento LGBT y todo lo de la ideología de género, todo esto que están impulsando tanto en las escuelas para que los niños, imagínense, para que los niños decidan si quieren ser hombres o mujeres, siendo que ya son hombres o mujeres. Entonces les dan esa posibilidad y cómo les lavarán, cómo están lavándole el cerebro a los niños con cosas absurdas, y no solo en el colegio, sino por medio de todo lo que viene en la social media, en los celulares y demás. Entonces, ¿qué están haciendo eso? Cambiando el modelo de Dios. Dios define muy claramente en su palabra que el modelo de familia es este. Está el padre, la mamá, los hijos, y el niño varón pues es varón, y la mujer pues es físicamente mujer y sigue siendo mujer y seguirá siendo mujer por más cambios que ella se hagan en el cuerpo o lo que sea. Entonces eso cambia el modelo de Dios. Cambia. Entonces, por cambiar el modelo de Dios es pecado. Todo eso sabe uno que es pecado. No tenemos por qué buscarle un lado bueno a esta teoría, un lado bueno a esta tendencia. No, no lo es. Está en contra del modelo de Dios. Punto. Es pecado. Apártese de eso. Explíqueselo a sus hijos. Capacítelos. Otros dicen, vacunen a sus hijos contra todo eso. Explíqueles cómo es el modelo de familia. Explíqueles cómo es que Dios creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer los creó. Y explíqueles todo eso para que tengan al menos eso aquí como una vacuna para cuando venga la infección y sepan, no, mi papá me dijo esto, mi mamá me dijo esto, sí, que me iban a decir esto y que eso es falso o lo que sea. Pero si uno no le dice nada a los niños, se los traga la sociedad malvada. Entonces, eso es lo que es pecado. Cuando hablamos con alguien acerca de este tema, del pecado, por cuanto todos pecaron, cuando uno le dice a alguien, lo oíamos esta mañana en la clase, cuando uno le dice a alguien, ¿usted es pecador? Sí. Sí, claro, todos somos pecadores. O usted me va a decir que usted no es pecador. Entonces es común. El pecado es como algo natural en uno. Así lo pensamos. Es normal que yo sea pecador porque yo soy un hombre. Es decir, en últimas, pues es la naturaleza que tengo. Dios me creó así, entonces pues es culpa de Dios, porque Él fue el que me creó así. Entonces la misma disculpa que Eva cuando pecó, la misma disculpa de Adán cuando pecó, cuando pecaron allá en el Edén, y que Dios le preguntó a Adán, y Adán le dijo, no, ella, la mujer que me diste fue la que me indujo a pecar, la culpa es tuya. Entonces tratan de quitar encima la culpa sin tenerla, o pues sin razón de ser. Entonces lo mismo sucede cuando uno le pregunta a alguien qué piensa del pecado. ¿Usted sabe que usted es pecador? Y ellos dirán, sí, pero no le ve nada malo. Bueno, al fin y al cabo todos somos pecadores, eso no. Como si alguien ponía este ejemplo, como si se le dijera a alguien,
Alguien ponía este ejemplo. Entraba el médico a decirle a una señora que tiene un cáncer, se está muriendo, es un cáncer muy grave. Entonces entra el médico y le dice, oiga, ¿usted tiene cáncer? Ah, bueno, sí, eso, hay muchas personas que tienen cáncer, ¿cierto? No hay problema. Eso no es lógico. Y así se hace con el pecado. ¿Usted sabe que es pecador? Sí, todos somos pecadores. Sí. Sin entender lo malo, lo perverso, lo terrible que es el pecado. Pero, ¿por qué las personas piensan eso? Porque no conocen a Dios, ¿sí? Al no conocer a Dios y decirles, pero Dios castiga al pecador y toda la cosa. Ah, sí, pero no, Dios es amor. Lo vamos a ver. Sí, no, eso no pasa nada. Todos somos así. Todos somos así. Así es la vida, piensa la gente. Nadie trata de no pecar. No. Se usa el pecado para la vida diaria de las personas afuera. Se usa el pecado para vender cosas. Se usa el pecado para influir en una persona. Se usa el pecado para todo y se usa como una herramienta para nuestra vida. Porque todo el mundo lo hace. ¿Qué tiene de malo engañar allí o decir esta mentira allí? Nada. Yo tengo que vivir y echar para adelante. El solo hecho de, por ejemplo, ¿qué? No pagar impuestos. Ah, eso lo hace todo el mundo. Nadie paga todos los impuestos que debe. Ah, yo también estoy cortando acá y no pago los impuestos. Eso no es de un cristiano, eso no es de alguien que entienda qué es el pecado y cuál es la posición de Dios frente al pecado. ¿Sí? La gente no tiene ni idea de cuán horrible y terrible y grave es el pecado para Dios. Para nosotros ya es normal el pecado. Nadie es perfecto, le contestan a uno, ¿cierto? Nadie es perfecto. Por lo tanto, nada malo me va a hacer, nada malo me va a pasar. Dios comprende y Dios es bueno. Dios es bueno. Cuando decimos que conocemos y creemos en Dios, es una afirmación muy atrevida. Pues en realidad creemos en un Dios que nosotros mismos hemos creado. Nosotros creamos un Dios que esté de acuerdo a lo que yo quiero que sea un Dios, a lo que yo quiero que Él haga. Yo creo un Dios que va a decidir las cosas que a mí me gustan. Ese es el Dios en el que yo creo. Yo creo en un Dios que me comprende y sabe cuando hago cosas malas y por qué las hago y por qué no. Entonces se cree en un Dios que está completamente apartado de la realidad de lo que es Dios. El Dios en quien creo es aquel que hace todo para mi bienestar. En ese Dios es el que yo creo. Y el que tiene un solo papel en la vida. El papel de Dios es perdonarme y amarme y hacer todas las cosas que yo necesite. Ese es mi Dios. Dios es grande. Ese Señor, o para otros, para mí, Dios, pues Dios, sí, yo creo en Dios. Dios es ese Señor ya de edad, con barba, allá sentado en una poltrona, en una nube, allá mirando a la humanidad y mis hijos, mire cómo pecan, esta gente cómo es. Un señor ahí bonachón, con pinta de Papá Noel. Ahí, ese es Dios. Y lo único que hace Dios allá es bendecirme. Y amarme porque Dios es amor. No importa que yo peque. ¿Verdad? ¡Wow! Continuamente escuchamos. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Lo hemos escuchado muchas veces.
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Tranquilo. De todas maneras, Él te ama. No importa lo que hagas, Él te ama. No, eso no es así. Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador. ¿Cómo así? ¿Dios aborrece? Sí, Dios aborrece al que peca. Salmos, si quieren verlo, Salmos 5, versículo 4 al versículo 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. El malo no habitará junto a ti. ¿Quién es el malo? El pecador. El pecador no habitará junto a ti. El pecador no podrá estar junto a ese Dios santo, puro, perfecto. Lo dice el mismo Dios ahí en ese salmo. Dice en el versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Está Dios ahí, el insensato que se desaparezca, porque no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿A quién aborrece Dios? A todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es hacer iniquidad? Pecar. ¿A quién aborrece Dios? Al pecador. Destruirás a los que hablan mentira. Nosotros como cristianos a veces decimos mentiras. No creo, que nos destruiría Dios, ¿cierto? Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Abominará es una palabra muy fuerte que encierra todo un odio intencional. Abominará Jehová al que engañe. ¿Tú has engañado alguna vez a alguien ahora siendo cristiano? ¿Has dicho la verdad 100%? Y ahora, sin ser cristiano, ¿cómo será? Dios es eso. Dios no es un Dios allá que está en esa nube solo observando y disfrutando los pecados que tú cometes a toda hora. Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En lugar de decir, puedes estar tranquilo porque a pesar de que tú peques y hagas maldades y demás, Dios te ama. Porque Dios ama al pecador. Él aborrece lo que tú haces, pero a ti te ama. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Dios no es un viejito bonachón. Metámonos bien eso en la cabeza. A quien manipulamos con oraciones y con promesas mentirosas que le prometemos todo y nunca lo cumplimos. No olvidemos. No debemos olvidar que la Biblia, al mostrarnos a Jehová durante toda la Biblia dice que Él da vida y que Él mata. Muchos ejemplos hay en la Biblia. Él da vida y Él mata. Él salva, pero juzga y condena. Él ama, pero Él aborrece. Lo acabamos de leer. Él es maravilloso, pero Él es terrible. Horrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Conoces a Dios? Al Dios bíblico. ¿Lo conoces? Para eso Él nos dio la Biblia, para conocerlo a Él. Y Él hizo la Biblia para revelarse a nosotros y mostrarnos en realidad quién es Él. Por no conocer a Dios, entonces, ¿qué pasa? Que somos muy livianos con el pecado. Somos muy livianos, somos muy frescos con eso. ¿Cómo vamos a avanzar en nuestro proceso de santificación con un pensamiento así? ¿Cómo? Eso es considerar a Dios así como lo describimos hace un rato.
Por no conocer a Dios somos muy livianos con el pecado. No le damos importancia. Al fin y al cabo somos pecadores y tenemos esa naturaleza. Él nos dio esa naturaleza, pues es culpa de Él si nos comportamos así. Olvidando que ahora, si somos cristianos, tenemos un nuevo espíritu. Él nos ha dado un nuevo espíritu. Él nos ha dado una nueva naturaleza. Lo que quiere decir que ahora tenemos una nueva forma de ver y hacer las cosas. La tenemos. Pero nosotros decimos que como todavía tenemos la naturaleza anterior, entonces pues eso justifica que pequemos. No. La lucha de nosotros debe ser continua. Hay un libro que escribió alguien que el nombre es ese, cómo mortificar el pecado. Debemos mortificar el pecado. No como algunas que mortifican al esposo. No, eso no. Mortificar el pecado, luchar contra el pecado. Otros versículos respecto de la ira de Dios. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Aquí no es de que mi papá me dijo o lo que sea, no, esto es individual, tú frente a Dios. El alma que pecare, esa morirá, lo dice Dios, y Dios no miente. Hay otro versículo que dice: no dejaré sin castigo al impío. ¿Quién es el impío? El que peca, el que no le obedece, ese es el impío. ¿Qué va a pasar con él? Que no dejará Dios sin castigo a una persona así. El que haya pecado, así sea solo una vez, recibirá el castigo de un Dios santo y poderoso. ¿Cuántas veces pecaron Adán y Eva? Una vez. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese único pecado? Dios condenó, echó a Adán y Eva de allá, salen de acá, ¿sí? Y condenó incluso a la creación. La creación quedó impactada con ese único pecado. ¿Cuántos pecados has cometido tú? ¿Cuántos universos habrán quedado malditos por culpa de tus pecados? Si con el pecado, con un solo pecado de Adán y Eva quedó esta creación maldita, ¿cuántas creaciones habrán quedado malditas con tu pecado? Pero no, Dios me conoce, Él sabe por qué peco, Él conoce mi corazón. ¿Cuál? Olvídese. En Romanos 8:21 dice lo de la creación: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios cuando Jesucristo venga. Será libertada la creación, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Está rogando de que venga Cristo para la creación liberarse. Y todo esto por un solo pecado. Por un solo pecado. Todos somos pecadores que no merecemos nada de Dios. Alguien decía: no, pero nosotros tenemos muchas cosas buenas, tampoco es así. No, yo soy bueno, tenemos cosas buenas. No podemos decir que todo el mundo es así de malo. Alguien decía eso. Y otro le contestaba: bueno, ok, perfecto, tú te consideras bueno, que haces muchas cosas buenas, ok,
Vamos a tomar tu cerebro y lo vamos a pasar en esta pantalla y que ahí que ahí todos podamos observar cuáles han sido tus pensamientos, cuáles han sido tus intenciones, cuáles han sido tus acciones durante toda tu vida. A ver si en realidad tú eres más bueno que malo. ¿Quieres que la presentemos? ¿Quién va a aceptar eso? Y según ciertas interpretaciones que alguien hace, eso es lo que va a suceder en el juicio final. Allá se va a ver la maldad del hombre, de tal manera que nadie puede decir, eso es mentira, yo no hice eso. No, allá va a ser la verdad. A los creyentes, no sé si también vaya a ver esa pantalla ya de todas tus acciones, pero van a ser de tus obras buenas para ver cuántas coronas te da Dios. Cosa muy diferente a los que no son creyentes, que va a pasar eso y va a ser castigado de acuerdo a todas sus obras. Romanos 3:23. ¿Cuál es la versión moderna del versículo? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la versión moderna? ¿Cómo lo decimos nosotros? Dios tiene un plan maravilloso para ti, pero el pecado no le ha permitido al hombre alcanzar ese plan maravilloso. Es que ese pecado es la patada, pero Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, Dios lo que está diciendo es que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, punto, estás destituido, eres pecador, estás destituido. No de que Dios tiene un plan maravilloso para ti. ¿Cuál plan maravilloso? Que si no crees en Jesús, te vas eternamente para el infierno. Ese es el plan maravilloso que Dios tiene para ti. Si no vienes en arrepentimiento y fe a los pies de Jesús y le ruegas, le imploras de que te perdone y que tú le entregas el control de toda tu vida a Él, le entregas todo lo que tú tienes y ahora no vas a hacer sino lo que Él te diga. Eso es lo que alguien debe hacer. Todos debemos hacer. Colocando al hombre en el centro de todo es lo que es mucho del nuevo evangelismo, digámoslo así, la nueva presentación del evangelio, ¿sí? En que el centro es el hombre. Dios hace una cantidad de cosas para favorecer al hombre. Dios está haciendo todo esto y todo lo de Cristo Jesús y el sufrimiento para favorecer al hombre, para que el hombre pueda ser salvo. Y el hombre es el centro de todo, lo más importante. No. Dios hizo el universo. Dios hizo todo para la gloria de Él. La muerte de Cristo lo que hace es glorificar a Dios, porque ahí es donde se plasma su perfecta justicia. Cuando Cristo muere, eso es lo que sucede. La justicia de Dios se hace efectiva y por eso Cristo tenía que morir, porque la justicia de Dios tenía que suceder y hacerse presente en alguien perfecto, así como fue con Jesús, para que la justicia de Dios se cumpliera y nadie dijera, ¿cuál justicia de Dios? Si no hace sino perdonar a todos. Perdonó a Adán y Eva. Ahí no los condenó completamente, los castigó. A David, él pecó, pues ha debido matarlo, ha debido hasta ahí aplicar la justicia y listo. A Abraham, a todos ellos, ha debido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos son santos? Dios, por su longanimidad, esperó, ¿sí?, hasta este momento en que muere Cristo Jesús y en esa cruz está recibiendo la ira de Dios por los castigos de todos ellos y Él está pagando por todos esos pecados. Desde ese momento es que son completamente salvos David, Abraham y Moisés y los que sean.
Pero era necesaria la muerte de Cristo Jesús para que Dios pudiera aplicar la justicia de Dios. Porque si no es así, no sería justo. Y si no es justo, no es Dios. El hombre se ha dedicado a glorificarse a sí mismo. Ese es el humanismo que nos domina hoy en día. Todo lo creado es para traerle bienestar al hombre. Nadie te debe restringir de nada. Si quieres hacer algo y te produce placer, hazlo. Eres tú. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú eres tu propio Dios. Hazlo. Tú eres tu propio dueño. Por eso Pablo nos dice en los capítulos 1, 2 y 3 de Romanos que el hombre lo que merece es la condenación eterna. Nada menos. Nada menos. El hombre no es que sea una víctima de las circunstancias. Ay, miren, en medio de este mundo que me puso Dios. Uy, pobrecito. Si por un solo pecado sucedió todo lo que sucedió con Adán y Eva, ¿tú cuántas veces has pecado? Al ver tus pecados no se puede concluir otra cosa que aborreces a Dios. Pues no te importa que Él te lo prohíba. Tú de todas maneras lo haces. Al fin y al cabo Él hace todo es para tu disfrute y tu gozo. Estamos destituidos de la gloria de Dios por nuestros pecados. Pero todo no termina ahí. Voy a terminar la predicación hoy leyendo Romanos 3, el versículo 24. Y después el próximo domingo continuamos con el análisis de lo que es el pecado. El 24 dice: pero podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Merecemos la condenación, ya está demostrado, sí. Pero podemos ser justificados gratuitamente, pero solo por medio de la gracia de Dios, solo si Dios quiere darnos esa gracia. Mediante la redención de Cristo Jesús. Dios nos da la gracia por medio de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué le pasa al que no es de la fe de Jesús? Recibe toda la justicia de Dios, toda la condenación de Dios, toda la ira de Dios la va a recibir. Así como Cristo recibió la ira de Dios allá en la cruz, y eso fue por lo cual él estaba afligido y dolido, y en la oración, si Dios mío, si quieres pasa de mí esta copa. No era por los latigazos o por los escupitajos o la corona de espinas que le iban a colocar, que él se sentía, uy, todo lo que voy a sufrir. No, ese es el Cristo romántico que vende cualquier otra iglesia católica o cualquier otra denominación. Un Cristo ahí todo romano, ay, pobrecito, cómo lo trataron. No, eso es lo de menos. Es lo de menos. Cristo lo sufrió terrible, sí. Pero eso no es lo importante. Muchos apóstoles, discípulos, paladines de la fe, murieron en hogueras, murieron martirizados, crucificados boca abajo, aserrados de todo, y mientras les hacían eso, estaban cantando. Entonces ellos sí cantando y felices, y en cambio Jesús sufriendo, ay no, es que me va a pasar esto. No. Jesús,
Cuando dice, pasa de mí esta copa si es posible, él se está refiriendo a la ira de Dios que estaba siendo descargada en él. Esa ira de Dios que es la que él le aplica a cualquier pecador. La misma ira de Dios. ¿Hay que temer a Dios? Jesús le tuvo temor de Dios. ¿Tú le temes a Dios? No, porque Dios es un Dios bueno, Él es amor. Dios, por su gracia, nos ofrece salvación del castigo eterno por medio de la fe solo en su Hijo Jesús. Solo en su Hijo Jesús. Por la fe solo en su Hijo Jesús. Si tú crees que es por la fe en Cristo Jesús y creer en esto otro y en esto otro y en esto otro, no, eso no es fe. La fe pura es la fe única y exclusivamente en Cristo Jesús, que fue el que recibió la ira de Dios en la cruz. Y en Él es en quien nosotros debemos creer para salvarnos de la condenación eterna. Seguiremos el próximo domingo. Vamos a orar. Dios mío, perdónanos, Padre del cielo, por no entender tu palabra, por tratar de manera tan liviana el significado del pecado, por no entender el sacrificio tuyo en la cruz, Padre del cielo, por medio de tu Hijo. Perdónanos, Padre, porque no estudiamos tu palabra como tú nos dices que lo hagamos, para poder conocer cuál es tu plan perfecto y quién eres tú en realidad. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, para que tú obres, para que tú nos transformes, para que tu Santo Espíritu nos llene del conocimiento tuyo, Señor, y de la entereza para luchar contra el pecado continuamente, entendiendo lo terrible que es para ti el pecado, el que nosotros pequemos. Padre, ayúdanos y transfórmanos. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.